Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy les quisiera compartir la primera parte de la entrevista realizada al destacado fagotista y director de orquesta Diego Lurbe, quien, recordemos, es el director de la Orquesta Sinfónica de Olavarría, el director del Conservatorio de Olavarría y es también integrante del ensamble Sonos. Ahí está. Todo tuyo, Diego. Contame cómo... Vos sos boludo. Pobre flaco con la edición, ¿cuánto tiempo van a estar, boludo? Basta, dale, habla. No, listo, ya está. Espera, contame cómo llegaste a la música, cómo llegaste a la música para después llegar al fagot. Dale. En realidad, al fagot llegué de casualidad. Vamos a empezar por ahí y después te digo cómo llegué a la música. Al fagot llegué de casualidad porque en realidad, bueno, yo era una persona bastante inquieta y mi viejo dirigía una banda y me dejaba tocar todos los instrumentos de la banda. Así que toqué trompeta, saxo, oboe, menos flauta traversa, que es una cosa que me enorgullece todavía, pero, pero trombón toqué, bueno, de todo, batería. Y en algún momento se quedaron sin fagotistas de Olavarría, había un concierto de protesta, porque se estaba por cerrar la orquesta sinfónica, y el oboísta de acá me trae un fagot a casa y dice, bueno, ¿te animás a tocar? Bueno, me animo a tocar y empecé a hacer los primeros sonidos del fagot, que fue medio desastroso, y y nada, así que ahí me encontré con el fagot, ese fue mi primer encuentro, fue un solo concierto que toqué, que tocamos algo de Bach, me acuerdo, y ya, bueno, ahí fue en paralelo un par de tiempo el fagot con el saxo, hasta que después me crucé con un profesor, mi viejo conocía a algunos músicos de Buenos Aires, y me crucé con un profe, que era Guillermo Roura, que era el profesor del Conservatorio Nacional, me dio una clase particular, y ya después al otro año entré al Nacional, y ahí arrancó el contacto ya más intenso y más en serio con el fagot, ¿no? Diego, vos querés irte a una pizzería y terminar la entrevista en 2 minutos, pero espera un minuto. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue? O sea, cuando En jugabas... realidad a ver, mi viejo era director de la banda juvenil acá, yo tenía 11 años cuando arranqué con la banda juvenil en Olavarría, ¿no? Y ahí ya empecé a incursionar en varios instrumentos, siempre aerófonos. Después mi viejo abrió una banda, no es que abrió, sí, lo nombraron director de una banda en Coronel Suárez y ahí hizo una banda infantil y ahí es donde yo tuve la oportunidad de jugar con varios instrumentos. Al mismo tiempo que di mis primeros pasos como director, porque mi viejo con 12 o 13 años también me permitía dirigir la banda, así que bueno, nada, fueron Tu papá era de la banda de Olavarría. ¿Qué organismo había? Claro, mi papá era músico de la banda del regimiento, era militar, ¿viste? En Olavarría hay un regimiento y era músico de ahí. Después hace una banda infanto-juvenil en Olavarría y papá está dentro de los profesores que conformaban la banda, el director era el maestro Emilio Sobrino, y después estuvo la banda de Coronel Suárez. Así que bueno, el camino mío arranca un poco por ahí, ¿viste? ¿Qué año fue? En Suárez fue 78 que mi viejo empieza a viajar como director titular y más o menos el 79-80 es cuando funda la banda infantil. En el 81 debutamos con la banda infantil acá en Olavarría, así que yo tenía 10 años. Y previo a eso había estado. Venía de la mano de las bandas militares, por ahí entonces. Claro, en realidad la formación fue un poco así. Fui un año al Conservatorio de Olavarría cuando era pequeño, cuando tenía 9 años. Hice un año de oboe con el profesor Tabella, que venía a dar clases acá a Olavarría. Rendí un examen de oboe, que era de taller. Me saqué un 10, que me acuerdo que fue como así gratificante. Y después dejé el conservatorio porque me aburría. No. Seguí estudiando con mi viejo en mi casa. No quería el conservatorio, no quería la formalidad del conservatorio. Así que en función de eso, nada,
qué sé yo, con mi viejo nos acostábamos a dormir la siesta y mi viejo en vez de leer un cuento sacaba un libro de tenis solfeo y leíamos eso y leía pentagramas y leía música a los 9 10 años, esa es la historieta, ¿no? Y la formalidad llegó recién cuando fui al Conservatorio Nacional, ahí sí ya empecé a estudiar un poco más en serio. Nunca, yo cuando te conocí era el fagot y el saxo de la mano. Antes con los otros instrumentos duraste muy poco, ¿fue realmente un juego? Sí, 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 fue realmente un juego, sí, nada, era pasar, porque aparte, después yo fui director titular de la banda de Coronel Suárez, después que salí del Nacional, y en realidad cuando en ese tipo de bandas es muy común que el director es el tipo que enseña todos los instrumentos. Entonces yo tenía que enseñar clarinete, trompeta, trombón, todos los instrumentos, estudiaba y tocaba esos instrumentos y lo enseñaba. Lo que hacía era enseñarle las posiciones del instrumento, poníamos la partitura, bueno, flaco, tenés que tocar esto, y el flaco a los 3 meses estaba tocando notas largas en la banda y al año tocaba, era muy mágico, ¿viste? Era muy mágico. Y en realidad con el saxo sí estuve mucho tiempo, fue el instrumento que duré, o sea, cuando empecé en la banda infantil de Colabarría empecé con el saxo, después me fui para el oboe y volví después al saxo, y sí tuve una disyuntiva entre el saxo y el fagot, porque la verdad que el saxo es un instrumento que me gusta mucho, pero yo quería hacer música clásica, y el saxo es medio como que tenía sus limitaciones en ese sentido, ¿no? Así que por eso fue que elegí el fagot, aparte, bueno, acá había un fagot municipal que me lo prestaban para poder estudiar, y había una vacante en la orquesta, o sea, era todo como un combo que me cerraba como para que fuera fagotista. Yo siempre con el anhelo de volverme a la barría y no hacer carrera en otro lugar, ¿no? ¿Y el saxo con algún profesor? ¿Cómo fue? No, el saxo fue todo formación autodidacta. También aprendí con el maestro de banda de acá de la barría, el que hizo la banda juvenil, que en realidad es de Azul, el maestro Sobrino, él también nos dio los primeros rudimentos y había un profe que te decía, bueno, este es el si, este es el la, sol, cuando te ponía la partitura y arriba, y salías tocando, ¿viste? Así que, pero bueno, yo le dediqué mucho tiempo de estudio de manera autodidacta al instrumento, consiguiendo métodos, bueno, esa historieta, y nada, me fue muy bien. Es un instrumento que realmente me parece que ya estoy cercano a la jubilación. Creo que voy a volver a tocar el saxo, ¿viste? En algún momento, comprarme un saxo tenor y volver a tocar el saxo. ¿Lo dejaste? Sí, 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 sí. Bueno, cuando decidí irme a estudiar a Buenos Aires, que terminaba la secundaria en el año 88, tenía que un poco decidir si seguía con el saxo o si, o si ya me iba a dedicar directamente al fagot. Así que en ese año nada, lo dejé. Fue duro también, porque es un instrumento que me gustaba mucho. También me hizo recorrer el tema de las bandas y el tema del saxo, me hizo recorrer un montón de géneros que posiblemente en el fagot en aquel momento no lo hubiera hecho. Hoy sí, estoy desandando un camino con el fagot que es diferente y estoy recorriendo otra música que tal vez no sea novedoso, pero bueno, es música original que se está escribiendo para fagot y guitarra, básicamente, que hay un compositor que le gusta el fagot y está incursionando en esa cuestión, que está buenísimo, ¿no? Buenísimo, Sí. buenísimo. Che, y ¿cómo fue cambiar del saxo al fagot? ¿Qué fue el pro y el contra? Porque yo te En veía, realidad, te pregunto esto porque te veía, como nos conocimos en el ex Buchardo en Córdoba, la avenida Córdoba, acá en Buenos Aires, vos ya me parecías un tipo muy maduro musicalmente y hasta mecánicamente, tenías cosas muy resueltas, ¿no? Muy suelto. es que en realidad, por ejemplo, más allá de las posiciones exactas del saxo, después es muy similar, porque en general el fagot lo que tiene diferente es que usamos mucho los pulgares, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, que tenemos un montón de cosas para manejar, de llaves y cosas para utilizar. En el saxo, el pulgar de la mano derecha solamente es el soporte y en la mano izquierda solamente manejas el octavador, o sea, no tiene otra dificultad. Pero en todos los dedos, en el resto de los dedos, en el resto de los 8 dedos, el movimiento era muy similar. Entonces, posiblemente lo que me haya dado el haber estudiado saxo antes de llegar al fagot es una movilidad con los dedos diferente a que se hubiera empezado directamente con el fagot, ¿no? Eso, mirá, me lo pongo a pensar ahora y me parece que es una cosa que me ayudó a desenvolverme desde otro lugar con el fagot, ¿no? Bueno, y el tema también, la misión, ¿no? Creo que vos lo tenías muy resuelto también, ¿no? Sí, yo tenía muy resuelto el tema de fundamentalmente la columna de aire, cómo apoyar el diafragma. Con todo eso, cuando yo llegué a tocar el fagot, lo hacía mucho más naturalmente. No tuve
que comenzar de cero desde ese lugar, ¿no? Entonces me parece que eso ayudó mucho el hecho de venir ya con un antecedente que si se quiere similar, más allá de que tenemos una boquilla, o sea, el saxofonista tiene una boquilla dentro, lo que yo tuve que cambiar mucho, y eso sí me llevó un tiempo bastante importante, es el tema de la embocadura, ¿no? Cómo preparar la boca a la hora de cambiar de una doble caña a una embocadura con una caña simple, ¿no? Eso sí, fue muy diferente. Y en el conservatorio llegaste con cuánto tiempo de estudio de fagot. Vos llegaste al Buchardo. Cero tiempo. Nada, pero... O sea, había tenido una clase con el maestro Roura en Buenos Aires de manera particular, y en ese momento él me dio los primeros métodos, me enseñó un par de posiciones que yo hasta ese momento inventaba, que no, eran cosas que habían salido en la primera clase con este oboísta, y me vine a Olavarría y estuve prácticamente todo un año tocando, sí, casi un año. Y bueno, nada, lo que pasó también cuando llegué al Buchardo es que al momento de la inscripción eran 400 guitarristas, 380 pianistas y un fagotista. Entonces, no importó lo que tocaba, lo único que me pidieron, que me embroncó mucho si se quiere, lo único que me pidieron para entrar al Buchardo fue mi número de documento, y después me pusieron una alfombra roja, bienvenido al conservatorio como alumno de fagot, ¿no? Ese era el número que había en ese momento, ¿no? Eso es año 89, ¿no? O sea que cuando yo entré, realmente después sí, ese primer año que me acuerdo que estuve con el maestro Rogra fue un año muy intenso, de mucho laburo con el instrumento, porque bueno, nada, había que ponerse a ritmo de lo que exigía en ese momento el conservatorio, ¿no? ¿Y cuántos años ahí en el conservatorio? ¿Cuántos? Años. ¿Qué fue lo que hiciste? En el conservatorio yo hice el profesorado, no hice el profesorado superior, O sea, así que en el año 93 ya estuve egresando, 93, 94 estuve egresando del conservatorio, recibiéndome de profesor nacional de música, especialidad fagot, ¿no? Después, cuando el conservatorio se transforma en IUNA, en Instituto Universitario Nacional del Arte, ahí fui de la primera camada del CEU, y ahí sí hice la tesis, y ahí me encontré con otro profesor que había, un tal Ezequiel Feingers, y bueno, nada, nos cursamos nuevamente de amigos a profesor y alumno. Personaje. Escúchame, yo tengo los mejores recuerdos cuando vos entraste al conservatorio. Para mí fue como un oasis, porque por más que no estaba solo yo como alumno, pero siempre el estudio de fagot, la cátedra de fagot fue bastante solitaria, ¿viste? Había un recuerdo mío que, bueno, Guillermo llegaba a la tarde hasta la A las noche. 2 de la tarde, claro. Claro, ese horario. Y generalmente, por más que se hacía un horario más o menos periódico, ¿no? Que todos los lunes a tal hora llegaba Ezequiel, después vos. Siempre había una flexibilidad, justamente por no haber tantos alumnos. Claro, Siempre, totalmente. siempre Guillermo estaba con el libro, viste, leyendo, una persona extremadamente culta, ¿no? Para la literatura, con respecto a la literatura, digo. Y yo entré al conservatorio muy joven, entonces los alumnos que había me parecían siempre bastante más viejos que yo, por más que por ahí no llevábamos nada, ¿viste? Vos llegaste, tenemos la edad muy similar, y para mí era como un compañero, y aparte nos llevamos fenómeno del primer día, ¿viste? El día 1, sí. No, bueno, y también para mí era mi primera experiencia formal de estudio, ¿no? Y en el fagot, esto que vos decís que es muy, muy cierto, muy claro, las clases con Guillermo eran muy individuales, ¿no? Y después en algún momento empezamos a hacer dúos o tríos o cuartetos, que era también la primera incursión de tocar con otros fagotistas, que para mí era absolutamente novedoso, ¿no? Absolutamente novedoso. Ni siquiera había hecho dúos o tríos por no haber hecho cosas formales de música con el saxo. Entonces, para mí era muy novedoso todo eso, ¿no? Más allá que en ese momento, por lo que recuerdo, tal vez vos recordás otra cosa, pero no había tanto material de cámara escrito para fagot o arreglos musicales, o al menos lo que había en Argentina, ¿no? No se conocía. Que la música de cámara de Francisco Mignone, el compositor brasilero, lo empezamos a adquirir a través del propio Manual de Voz
o de los que pudimos ir o podían ir a Curitiba y se traían a través de Novel de Voz el material. Pero después no había prácticamente nada más que algunos dúos de Telemann que siguen dando vueltas hasta el día de hoy. Hoy es muy difícil pensar eso, ¿no? Pero para mí fue una cuestión vital, te diría, tu entrada al conservatorio. Me acuerdo con el mejor de los cariños, aparte después se dio, bueno, tenemos 1000 anécdotas, ¿no? Para contar, pero digo, poder entrar y que haya otro chico que estaba estudiando fagot a la par que yo, porque nos recibimos también en un momento similar, años después. Parecido, parece que sí. Entonces fue muy estimulante, ¿viste? En ese sentido. Sí, porque aparte, a ver, me parece que al menos en ese momento, no sé cómo será ahora, pero al menos en ese momento era muy solitario porque había muy pocas personas. No te cruzabas con tantos guitarristas, o tanto como los guitarristas o los pianistas, o no sé, otros instrumentos que había muchos más que los fagotistas, ¿no? Hoy por hoy capaz que seguramente la dinámica es otra cosa. Tampoco había tantos lugares para tocar, porque no había orquestas juveniles o esas cuestiones, era medio como que uno estaba en una isla, ¿viste? O saltabas, pegabas el salto para tocar en una orquesta profesional. No había otros Yo ahora intermedios. la dicha de ser docente en el ex Buchardo, en la UNA, que es hoy la universidad, y con un alumnado vasto, o sea, son entre 7 y ya ha llegado a haber 11, 12, en el mejor de los años. No hay clase que por dentro, me lo digo a mí mismo y alguna vez se me escapa ya de medio hincha, pero cómo pueden llegar a tener la suerte de tener más fagotistas de la misma edad generalmente, con un nivel similar, para poder justamente hasta que haya una especie de comparación, estimulación, ¿viste? Esas cosas que nosotros no teníamos. Yo me No, acuerdo, claro. yo no sé vos, pero bueno, vos al venir del saxo, y aparte por ahí son necesidades diferentes, pero yo hasta el día de hoy yo creo que mi obsesión por el sonido viene de no tener nunca un modelo a seguir, porque Guillermo nunca tocó el fagot en las clases, jamás. No, Yo de no. hecho lo iba a ver por la hambrura que tenía mi personalidad, sobre todo de decir, quiero escuchar un fagot. Ni siquiera mi profesor era escuchar un fagot, y lo iba a ver a algún concierto, cosas así, pero entonces al no tener ese modelo que es vital, viste, hoy lo sabés, uno lo buscaba como loco, desde mi parte por lo menos. Es una formación que tengo tenido, y con vos al lado Sí, ya poder escuchar otro era como una especie de simbiosis, viste, que uno podía hacer. sí, y aparte, a ver, el hecho de que justamente me parece que lo más importante es que los dos estábamos en formación, como en un grado paralelo muy similar, entonces medio como que nos íbamos mediendo todo el mundo. Yo tengo un recuerdo, en un momento fuimos a, ¿te acuerdas cuando se hizo la orquesta juvenil, año 93, 94, que salimos de gira? Y no sé si Rosario, Tucumán, no sé en qué ciudad, uno de los profes, que los profes que venían eran venezolanos, fue la primera incursión de venezolanos en Argentina, ¿no? Me acuerdo. Y uno de los profes, Tenían de tema en sus videos, sí. sí, sí, uno de los profes dice, tocar, ¿con quién estudia? ¿Qué sé yo? Bueno, si sabés tocar el Mozart, sí, sí, lo querés tocar, y yo me puse a tocar el Mozart, arrancando la segunda parte, y terminamos y vos decís, ese flaco te lo acordás de memoria, vos me decías a mí como si vos no lo pudieras tocar, estábamos los dos tan parejos, salíamos a tocar el solo de bolero, y dice, ¿quién lo toca vos? Yo, bueno, tirábamos la moneda y salíamos uno de los dos a tocarlo. Era así, o sea, y en el mejor del sentido de la palabra, esa competencia que lo que hacía era que nosotros fuéramos empujando entre ambos para arriba los dos, sin Sí, tener esto que vos decís, que yo en realidad tal vez no lo pensé, y está bueno que lo manifieste de esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, la referencia que teníamos en ese momento, o al menos que yo tenía, era el disco que conseguía de algún fagotista que tocaba algún concierto y escuchaba ese disco y uno intentaba emular ese sonido, nada más que eso, no teníamos otra referencia. claro, claro, claro. Es que la competencia que vos decís, eh, te digo porque por ahí hay en otros, hoy colegas, o personajes que se te aparecen hoy en fotos, ¿no? Del momento del estadio de estudiantes. Con vos no era competencia, con vos era la hambrura de poder tener otro ratoncito de experimento en el estudio para ver cómo le iba, porque No, no te no, olvides tal que cual. Sí, sí. al tener una persona como Guillermo, que con todas sus
con todos sus pros, tenía sus contras, como cualquiera de nosotros. Él, al no tocar, uno no tenía el feedback, ¿viste? De poder imitar, que la imitación es, o sea, ¿viste? Estamos Absolutamente. en una madurez constante, entonces eso lo necesitas. Así que con tu llegada fue increíble. Después vino, me acuerdo, Karina Morán, bueno, Karina, obviamente María Pía Pía, Vidal, sí, claro, obvio. Pero bueno, eran contados con los dedos, eran estudios muy, muy pequeños, ¿viste? Eh, absolutamente. Eran clases largas con Guillermo, porque justamente eso era lo bueno de no tener muchos alumnos, que te sentías como que no había fin. El fin era cuánto habías estudiado en la semana, ¿viste? Totalmente, porque en realidad cuando nos poníamos a hablar con los compañeros de otros instrumentos, los pianistas terminaban siempre estudiando de manera particular, porque el tiempo era muy escaso con el profe en el conservatorio, porque había infinidad de alumnos. Y nosotros, por el contrario, nos sobraba tiempo para hablar, para hacer, para tocar, para preparar. Yo, por ejemplo, en algún momento. Después se rearma la Orquesta de Olavarría, después de esa disolución que te hablé al principio, y empiezo a tocar acá en Olavarría, y algunas cosas que para mí eran las primeras veces que yo me acuerdo del solo de Furtiva, y se lo llevé a Guillermo. No, Guillermo no, volví a tocar, maestro, digo, el solo de Furtiva. Y fue una de las pocas veces que también miré solos de orquesta con Guillermo, porque tampoco formaba parte de la cátedra eso, ¿no? Era como una No, cosa que iba por otro lado, ¿no? Y que en realidad no. para nosotros yo lo veía como una herramienta muy necesaria, porque uno se estaba preparando para ser profesional, para tocar una orquesta, ¿no? Y ni hablar si uno tenía que manejar el lenguaje de una orquesta de ópera, que es muy complejo. El fagot tiene presentaciones muy complejas también. Y se lo llevé, y para mí fue toda una novedad. Estudiar un solo con mi maestro, ¿no? Y yo lo único que le había escuchado tocar a Guillermo en el teatro había sido no me acuerdo el nombre ahora, mira. La boda de Fígaro. Y también me había pasado esto que te pasó a vos. Lo escuché y era como, ¡ah! No lo podía creer que el fagot tocaba en esa parte, porque tampoco conocía que el instrumento tocaba, no conocía la literatura del instrumento, ¿te das cuenta? Entonces, para mí fue todo novedoso, y escucharlo en ese momento fue maravilloso. ¿Y qué Pero te acordás, por ejemplo, de Furtiva cuando se lo llevaste a Guillermo? ¿Qué te acordás? ¿Cuál es tu percepción? ¿Tenés? en realidad fue como, lo primero que me pasaba a mí es que en ese momento el registro que estaba Furtiva para mí era un registro muy novedoso. Todavía yo no estaba, era la primera vez que incursionaba más allá del do, ¿viste? La armadura de clave también me ponía muy nervioso porque era muy complejo. Y después que era la primera participación que tenía yo con el fagot en la orquesta de Olavarría de una manera tan expuesta, ¿no? Entonces, para mí fue un compromiso muy grande acceder a ese solo, ¿no? Fue mi primer gran solo que toqué en la Orquesta de Olavarría. Espero que haya salido bien, no quedó registro de eso, el maestro nunca me retó por eso, pero, pero creo que salió bien. Pero estuvo bueno, más allá de lo que pasó, de la forma que me alentó Guillermo estuvo bueno también, ¿no? Como, a ver, proponiéndome una seguridad, o dándome una seguridad desde el rol que tenía que cumplir como solista con ese solo, ¿no? Y ahí también un poco empecé a hacer ese tipo de conexiones, que también fue un poco azaroso, ¿no? No era que estaba dentro de la cátedra, de empezar a leer cosas que pasaban al momento que esa música ocurrió. Entonces uno empieza a buscar de Donizetti, qué pasó, en qué momento escribió esa ópera, cuál era el contexto de la ópera, qué decía el libreto, ¿no? Y fue un poco por voluntad propia, ¿no? También. Y me parece que eso también hace a la formación del músico en general, que cuando vos llegás a tocar un solo, tenés un recorrido histórico de qué pasó en ese momento, ¿no? Aunque sea la primera vez que vos vas a tocar una obra, hacer esa incursión como para llegar mejor preparado, te predispone de otra manera, ¿no? Y estuvo bueno, después yo lo seguí haciendo, inclusive como director, me sirvió, fue como puntapié inicial como para hacer esas cosas, ¿no? Y estuvo bueno. Quédate escuchando desde el fagot. Desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados
Bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas, un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Seguimos viendo entonces la entrevista realizada a Diego Lurbe. Y algo más que te acuerdas de las clases de Guillermo, porque así como éramos pocos alumnos, no hay mucho registro. Hablé con muchos, vos sabés, con muchos amigos y colegas que estuvieron con Alberto Merenson o con Pedro Gambareta y bueno, todos van hilando. Yo te diría que salvo María Pía, que conversé hace un tiempo, somos nosotros, ¿viste? Los que tuvieron referencia a las clases con Guillermo. ¿Vos qué podrías contar un poco? A ver, de las cosas que yo me acuerdo de Guillermo, yo en algún punto, no sé si es así porque tampoco sé cómo fueron tus inicios con él, pero en algún punto me sentía como conejito de India, como que iba probando cómo iban funcionando algunas cosas, ¿viste? Capaz que, porque también él me parece que era una persona muy talentosa, muy dotada, y que tampoco tuvo una formación académica enorme, como tuviste vos, Ezequiel, después de salir de Nacional y todo eso. Me parece que también esa limitación en formación hace que él, a la hora de ser docente, tampoco tenga las herramientas para hacerlo. Es mi percepción, ¿no? Es un pensamiento absolutamente personal. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que había cosas que iban cambiando o que se hacían de manera diferente clase a clase. Ahora sí adquirí una cuestión muy mecánica, que sí me parece que en ese sentido hay una cosa que a vos te diferenciaba absolutamente de mí y otra a mí de vos, ¿no? Lo que yo hacía bien era la parte mecánica. A mí me decía, bueno, todas las semanas tenía que estudiar, por ejemplo, mi mayor, con segundas, terceras, con el arpegio, después del arpegio de quinta aumentada, bueno, etcétera, con diferentes articulaciones. Bueno, eso yo lo hacía
era un tratorcito, tiqui, 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 y llegaba todos los lunes y primero me tomaba mis 40 minutos para tocar todas las escalas, mientras Guillermo seguía leyendo su libro, y después arrancábamos con el repertorio, ¿no? Lo que estábamos haciendo de método, o la obra que estábamos haciendo, o el Hindemith, el Mozart, bueno, lo que fuere, ¿no? En cambio vos, en ese lapso, cuando yo te escuchaba hacer escalas, vos en eso flaqueabas, al menos en ese momento era como que no era tu fuerte. Y tu fuerte era cuando vos llegabas y agarrabas el estudio, y agarrabas cualquier estudio del Milde y hacías una música, y yo decía, ¿cómo es el pibe este para hacer música con estas notas? Yo no entendía esas cuestiones. Vos tenías una facilidad para hacer que cualquier cosa sonara musicalmente, independientemente de las indicaciones del maestro. Y yo no, yo era más rústico y más traca-traca, ¿viste? Lo que pasa es que yo me demoré más o menos un semestre y medio en descubrir que había que mover dedos para tocar mi bemol y mi natural. Claro, Escala. claro. No, mi caso fue especial solamente porque yo empecé de muy chiquito, tenía 12 años. Entonces, de hecho, la primera clase no me la voy a olvidar en mi vida, y me alegro que así sea, cuando me enseñaba a armar el instrumento y me lo presentó en el último piso del Buchardo a las 8 de la noche. Para un nene es como estar en una discoteca, ¿entendés? Y me llamaba la atención que había un alumno que no sabía leer música y se anotaba con letras las notas. Y yo era un chico que ya entonces en ese momento debía leer todas las claves, para que tengas una idea la deformación de tu formación. Formación, claro, que había pasado por la guitarra, por el piano, el canto, en la ópera del Colón, todo. Pero tengo también otra foto de cuando termino el secundario, que ya tenía 17 años, de empezar a agarrar el instrumento todos los días. O sea que yo me demoré un montón de tiempo en dedicarle lo que uno piensa que tiene que ser como tal de tocar todos los días regularmente, así sean 10 minutos. Yo no lo hacía. Entonces, de golpe pegué un estirón cuando no hay secreto, cuando empecé a estudiar mucho periódicamente. Pero yo ya tenía 17 años y me fui a los 22, 23. O sea que en esos 5 años, a tu tranquilidad, yo empecé a hacer escalas. Y me acuerdo como hoy, no, porque me acuerdo como hoy, cuando empecé a hacer escalas, le llevo escalas a Guillermo me mira, y lo miro y me empiezo a reír. Yo tenía una relación muy amena con él, y le digo, sí, estoy estudiando, le digo, empecé a estudiar. Y nos abrazamos irónicamente también porque me di cuenta de lo fácil que era tocar después ese Milde que vos escuchabas, sabiendo que era una tontería. Entonces, estudiar la escala del estudio y que es la cosa más simple que hay. Yo estuve 5 años luchando, no sabía cómo se tocaba porque no estudiaba nada. Yo no era flojo, pero era un adolescente con 1000 cosas en el colegio, etcétera, ¿viste? Fue diferente. Bueno, yo también formalmente, y así como vos lo decís, fue en el conservatorio donde empecé a estudiar un instrumento en serio. O sea, fue mi primer incursión, mi única incursión con un instrumento en serio para estudiar con el fagot. Y sí, también ahí tomé conciencia del tiempo que le dedicaba, ¿no? O sea, o que había que dedicarle al estudio. Y lo hacía muy regularmente, era muy minucioso con eso. Que está bueno también transmitirlo porque en realidad me parece que no es magia, ¿no? Que es la forma, salvo algún superdotado, que llevémoslo al fútbol como Messi, que no sé cómo habrá nacido con la pelota, pero bueno, en la música, o al menos para nosotros simples mortales, estudiar y hacerlo de esa manera, en un estudio muy solitario, muy mecánico, bueno, etc. A mí me costó mucho después salir de esa cuestión mecánica, me costó mucho después poder hacer música, ¿no? Uno después tenía la técnica y hacer música es otra cosa, ¿no? Que posiblemente, bueno, al menos yo lo logré en otro campo de ser director con otro tipo de visión de la música, ¿no? Y después sí lo retomé o lo pude trasladar al fagot ya en otro estadio, ¿no? Yo ya no toco en orquesta, pero sigo involucrado con el instrumento y hago música de cámara, ¿no? Entonces, desde ese lugar lo disfruto desde otro lugar, ¿no? Ahora en este momento, ¿no? Pero sí, bueno, qué sé yo, mecánicamente en ese momento uno sentía que era la forma de resolver. Y cuando vos tenías bien resuelta la cuestión técnica, tal vez
si me hubiera cursado con la Furtiva Lábriga de 2 o 3 años después de tocar escalas, hubiera sido mucho más sencillo para mí porque tenía un montón de cosas más resueltas, ¿no? De hecho, inclusive, el primer año que llego a Buenos Aires, no me acuerdo si era 86, 89, me entero que había concurso para la Sinfónica Juvenil, que todavía funcionaba en Radio Nacional, ahí en la calle Maipú, y me quería presentar yo, ¿viste? Kamikaze total, yo no tenía ni idea de lo que era el repertorio, nada, pedían el Mozart, ni idea de lo que tenía, y Guillermo me desalentó. Y una de las cosas que me dijo, y con buen atino y que la conservo como una cosa importante, dice, mirá, yo te aconsejo que no te presentes, vos terminás decidiendo vos lo que querés hacer, pero me parece que cuando vos llegás a un concurso, es preferible que digan que, bueno, tocaste poco, pero que lo poco que tocaste lo tocaste bien, y no que tocaste mucho y que eso mucho que tocaste lo tocaste mal, ¿no? Que aunque sea lo poco que tocaste, vayas bien preparado. Y en realidad yo no tocaba ni poco tocaba, tenía medio año de cursada en el conservatorio, ¿no? Entonces, bueno, fui bien desalentado en esa situación. Después, bueno, me presenté en otras cosas y me fue bien también, así que, bueno, nada, eso anduvo bien. Sí, sí, yo creo que porque uno termina juzgando a una persona, en este caso Roura, y la idea no es juzgarlo, sino contar un poco de cómo era. Es muy fácil hablar del otro, pero yo creo que también el otro, y lo digo ahora estando en el puesto que tenía Guillermo en el conservatorio, que me acuerdo prácticamente todas las clases, obviamente, es muy difícil, ¿viste? Porque uno no es que tiene todo resuelto, entonces es muy difícil ser juzgado, ¿viste? Por alguien. Pero sí, fueron años que yo también los recuerdo con cariño, aunque hubo muchas cosas que a mí me faltaban también como alumno, ¿viste? Yo busqué un montón, incursioné un montón, venían orquestas, me acuerdo la de Halle, la de Manchester, me acuerdo también estar con Gustavo Núñez en algún momento, que vino cuando era muy jovencito. Siempre trataba de preguntarle a otros fagotistas cosas que no tenía resueltas en las clases. Yo no te olvides también que mi papá, Julio, era el rector del conservatorio por mucho tiempo. Y yo era con mi hermano Pedro, que lo cursamos juntos, obviamente Diego también, pero lo cursamos separados. Entonces yo con Pedro, que cursé todo el conservatorio, éramos los hijos de Feinger, y no nos podíamos separar en buenos términos, porque aunque parezca mentira, y lo digo irónicamente, prácticamente te juega todo en contra. No hay Absolutamente. Entonces los profesores y esto no era una percepción, era lo que se demostraba después en los exámenes, los profesores que sentían cierta afinidad por mi papá, justamente para que no quede como acomodados, me ponían una nota más o menos para que no parezca. De golpe venía un 10, ¿no? Porque me había roto el alma con historia, nunca me voy a olvidar. Pero los profesores que no tenían afinidad con mi papá, no solo se desquitaban con nosotros, sino que estaban nervosamente con mi hermano Pedro. Entonces a uno le ponían ponerle un 7 y al otro un 3. Y al final nos reíamos con Pedro, nos llevamos hasta el día de hoy, ¿viste? De la puta madre. Entonces nos reíamos porque decíamos, qué loco que vos eras el que no estudiabas y te sacaste un 9, y yo que me había roto me puse un 3. Y ya al final en la mesa, con mi papá, mi mamá, mi otro hermano, conmigo, todos nos reíamos porque era gracioso, de grande. Claro. Lo digo de grande. De chico, te empieza No. ¿Viste? Imagínate, yo también, o sea, yo me enteré después que vos eras el hijo del director. Yo aparte, al ser del interior, para mí ir al Conservatorio Nacional fue como nada, el sumum, ¿no? Y entraba a una institución histórica y para mí era un mundo, ¿no? Me sentía muy grande. Yo venía de una escuela incluso privada acá de La Barría, en donde éramos muy chiquititas y bueno, vos acá, o sea, yo tenía nombre y apellido. Yo sentía que allá en el Conservatorio era medio como un número, era una persona que se dispersaba y mucho más en Buenos Aires, ¿no? Esa sensación que tenemos la gente que vamos del interior.
Pero bueno, yo me enteré mucho tiempo después que tu viejo era el director del conservatorio. Que un día fui a tu casa y estaba tu viejo ahí, yo no lo podía creer. Y digo, el flaco ¿cómo hace para vivir con el padre? Así que es el director del conservatorio, ¿no? Para mí era muy loco y entiendo que la situación ha sido muy compleja, ¿no? Porque, a ver, te tienen que juzgar otras personas que cuentan con la afinidad o no de tu papá, ¿no? Diferente a lo mío en la orquesta o en la banda, que mi viejo era el director, porque nadie me tenía que juzgar, yo tocaba ahí, ¿viste? Nadie me tenía... Lo único que algún músico se habrá bancado es cuando mi viejo me prestaba la batuta y yo lo dirigía y tenía 12 años. Entonces ahí sí decía, escúchame, este pibito, maestro, sáquete, pibito, sáquele el palito y déjese de jorbar, aunque después terminé con los años siendo director, pero bueno, fue la única molestia que le pudo haber llegado a causar a algún músico en ese sentido, ¿no? Pero bueno, el caso de usted era mucho más complejo. Sí, sí, es complicado. Yo tengo los mejores, pero los mejores recuerdos de mi época de estudiante en el conservatorio, porque de verdad podría saludar a mi viejo en las mañanas a la oficina de rectorado, era un lujo. Mi viejo aparte era un tipo súper ameno, ¿no? ¿Viste? Ponía cero distancia. Entonces, pero una cosa es cómo lo ves vos como hijo y otra cosa es cómo lo ven los docentes con el alumno que es el hijo del rector. Con Guillermo incluido, y digo esto para que entiendas. Y en el fondo tampoco pude nunca separar eso dentro de los lunes a la tarde con el instrumento que es el amor musical de mi vida, ¿viste? Entonces, siempre fue muy complicado, ¿viste? Para mí. Tan complicado, Diego, que vos sabés que desde muy joven yo sabía que me quería ir afuera. Eso vos lo sabés muy bien. Absolutamente. Tenía acá porque me daba cuenta, bueno, mi primera incursión fue irme a Río de Janeiro con Noel de Vos, y ahí fue como, fui 2 meses y fueron 2 meses que no lo podía creer. Me estudié todas las valsas, 16 valsas de Mignone con el concertino, y para mí era como estar al lado de, no sé, de Chopin, ¿viste? Y que te enseñe, porque era una locura, ¿viste? Estábamos hablando con la pobre, la mujer, que falleció muy joven, chelista, comiendo todos los días en la casa, era una cosa de locos. Entonces yo ya ahí directamente dije, no, me tengo que ir afuera a buscar todas las respuestas que no puedo conseguir, ¿viste? Con todo el mejor de los empeños que seguramente Guillermo, ¿viste? Ponía en sus clases, eso está. Sí. Bueno, está bien, pero bueno, esa limitación también eso, que vos crezcas y que mires con un horizonte diferente al que pasaron otras personas, ¿no? Y aparte, bueno, tuviste la oportunidad. Para mí, a mí me limitó, hay dos cuestiones que me parece que favorecen también esta cuestión. Vos creciste en la casa de un músico como tu papá, en donde desde siempre seguramente se alentó, o no, pero siempre acompañaron el estudio musical, ¿no? Yo también tuve la suerte de que en mi casa estudiar música no era una cosa de locos. Hay otras personas que es más complejo, inclusive hoy, ¿no? En 2022 que le dicen, vas a estudiar música y no, ¿por qué no elegí otra cosa? Bueno, de hecho, el día que yo me iba a Buenos Aires, al conservatorio, el día anterior, mi mamá es enfermera, mi mamá me dice, ¿y por qué no estudias medicina también? O sea, no me veía como mucha cuestión de decir, bueno, con la música vas a poder hacer vida, ¿no? Vas a poder hacer profesión. A mí la cosa que me frenó fue el amor, yo me volví a la barría, porque estaba enamorado de mi actual señora y nada, por eso yo tampoco emigré y tampoco tenía en mi viejo el conocimiento para mí que, a ver, en mi familia que yo me haya ido a estudiar a Buenos Aires ya era un paso de crecimiento muy grande porque no había ido, ninguno de mis hermanos ni ninguna familia, ninguno de mis familiares había hecho ese tipo de estudios, ¿no? O sea que nosotros estábamos como despegando de Olavarría más allá que yo después volví. Pero tampoco se me abrieron las puertas por tener un padre que me inculcara eso. Capaz que tu viejo te pudo dar esa cuestión, acompañarte, decirte, bueno, mirá, te conviene esto o aquello. Antes de es un paréntesis que me quedé pensando con lo que dijiste de tu mamá enfermera. Mi mamá dejó de trabajar, mi mamá es abogada y traductora pública, y dejó de trabajar por mucho tiempo, pero cantaba siempre en el coro de la Alianza Francesa, ¿sí? Entonces lo que yo percibí como hijo, chico, iba a todos los conciertos de la Alianza Francesa, mi mamá era coreuta, mi mamá no era ni ama de casa, ni abogada, mi mamá era música. Entonces Claro. yo lo que vivía era Música música todo el tiempo. por todos lados, ¿entendés? Claro. Después de grande, mi mamá volvió a ejercer y hizo otras cosas, pero en el fondo siempre relacionado con la música. De hecho, mi mamá tocó el piano desde chica,
viste, la música está en casa. Pero te digo esto, pero a su vez nunca me empujaron para que me vaya. Siempre siguieron y me respetaron lo que yo les planteaba como proyectos míos que tenía, por suerte, muy claros y que hoy los veo como imposibles tener siempre la cosa tan clara, ¿viste? Uno cree que es normal y generalmente es difícil tenerlo tan claro. No, en realidad, yo, a ver, no quiero decir que te empujaban, pero sí tal vez te podían guiar de decir, bueno, mira, te conviene tal cosa, te convendría hacer esto, qué sé yo, tal vez en ese acompañamiento, más allá que vos terminaste decidiendo seguramente a dónde fuiste. Yo me acuerdo que en el momento que te fuiste estabas en gendarmería y eso ayudó también que pudieras tener una beca, que te fuiste y que tenías que rendir el FIRST, creo que era una cosa así, es lo que tengo en la memoria, ¿no? Pero bueno, nada, tuviste ese acompañamiento. Yo lo veo reflejado, ¿a qué voy yo con esto? En este paso intermedio, donde yo me fui a Buenos Aires y volví a La Barría, después fui papá, nace mi Ezequiel, que es Ezequiel Lurbe, no Ezequiel Fanger, y también yo, conociendo lo que era Buenos Aires, también lo pude acompañar desde otro lugar, a él, ¿no? Y habiéndome formado. Entonces Ezequiel se va a Buenos Aires, estudia, estuvo en el Teatro Colón, ahora es músico profesional, es clarinetista, es mucho más feliz que nosotros porque tiene una sola caña, no tiene dos, así que es un tipo el 50% más feliz que nosotros, ya con eso es muchísimo, ¿no? Y toca en Mar de Plata y nada, pero yo lo que siento que a veces como padres, por el tránsito que nosotros tenemos, ¿no? Los podemos acompañar en este lugar. Capaz que si alguno de tus hijos en algún momento decide estudiar música, vos vas a tener otras herramientas para acompañarlo, decir, mira, te conviene hacer esto, aquello, ¿no? A eso voy, ¿no? Totalmente. Lo cuento porque estamos haciendo una charla que se deja plasmada, entonces para que quede más claro. Nosotros nos conocemos muy bien, entonces obviamente que hay cosas que están dichas de más. Diego, y te hago una pregunta. El tema de la dirección, vos dijiste que a los 12 ya estabas ahí jugando con el ensamble en La Barría, pero ¿cuándo decidiste estudiar? ¿Fue en el conservatorio mismo que tomaste clases? No. Yo tenía el sueño, en el conservatorio, cuando yo estaba en el conservatorio, yo tenía el sueño de ser un gran solista de fagot. Yo me iba a ser, no sé, el Tuneman de Argentina, ese era mi sueño, ¿viste? Aunque nunca lo había escuchado a Tuneman, pero era mi sueño, ¿no? Cuando me empecé a cursar con las primeras horas, me acuerdo que fui a un Curitiba no, a un campus de Jordão, en Brasil, un curso, y me encontré con un fagotista, un tal Felipe, que seguramente lo conocés, chileno, y fue el que me dio el Censán, ¿viste? Para mí era desconocido, ¿no? Y me dio el censal y me fui a la pieza donde estaba estudiando, las piezas de estudiantes siempre son muy precarias, y agarré y empecé a tocar el censal, no podía creer esa música, yo nunca la había escuchado, nunca la había sentido, yo no podía creer, no lo podía creer. Y ahí al toque se vino Felipe y empezamos a charlar, y también, salvando la distancia, me pasó esto que seguramente te pasó a vos con Noel, que fue una charla que fue diferente a la que yo había tenido, ¿no? Con un camino muy diferente. Felipe en ese momento ya estaba estudiando en Alemania, entonces... Estamos hablando de Felipe Di Sí, Stefano. señor. Sí, Exacto, sí. Felipe Stefano. Ese curso lo dio Pedro Sierra, otro fagotista chileno, o sea, estaba dentro del staff de profesores, y estuvo muy bueno también, para mí fue excelente, aparte cuando llegué fue medio complicado porque llegué y estaban haciendo la ópera, ¿cuál era? Carlos Gómez, creo que era Colombo, que de Carlos Gómez creo que era que lleva 4 fagotes, y bueno, estaban los fagotistas sentados y estaba la silla del medio, la silla de solista sin ocupar. Pedro Sierra nunca me había escuchado y dice, bueno, vos sos el solista. Yo le digo, y era el curso, estaba toda la orquesta armada, y yo recién me bajaba del colectivo, había llegado un día tarde al curso, así que llegué, bueno, armé el fagot y salí tocando, y bueno, nada, me dio una adrenalina, pero estuvo buenísimo porque también nadie se quejó, así que la cosa funcionó, ¿no? Después tocamos el Requiem de Verdi, que también me voló la cabeza, y toqué de cuarto fagot, y fue una experiencia inolvidable porque era mi primer contacto con esa obra, y nada, desde la primera nota y después pasando por el solo de fagot, fue una cosa inolvidable, que también ahí conocí el solo de fagot, que no lo conocía y me lo puse a estudiar conjunto con Felipe, que Felipe fue el que tocó de solista. Pero bueno, fueron experiencias imborrables, ¿no? Que uno la hace, le dejan una marca muy grande. Y en realidad la cuestión de la dirección no empieza ahí, porque yo me veía como fagotista, solista, y estudiaba todos los conciertos y esa cuestión. Y en algún momento tocando el fagot acá, yo seguía con mi viejo dirigiendo en Coronel Suárez, alternábamos, mi viejo me dejaba dirigir, dirigía él, yo hacía algunos arreglos inclusive y todo. El maestro Patané, que bueno, falleció hace unos pocos días, que es el fundador de la Orquesta Sinfónica de acá de La Barría,
una persona muy querida, yo lo considero también como una suerte de padre musical, tipo que me abrió todas las puertas, muy generoso. Se enferma y manda con una persona el atril que él usaba para ensayar, la valija con todo el material de dirección, la batuta, y me mandó a decir que yo me tenía que hacer cargo del ensayo. Yo casi me muero. Yo me tenía que parar a frente de mis compañeros y dirigir, y estaban haciendo la Pascua rusa. Y bueno, nada, yo me paré y empecé a marcar los 5 como pude, porque nunca había marcado un 5 octavos, así que estaba duro, no podía hacer nada, y aparte todos compañeros con apellidos muy duros, muy fuertes para la barría, y nada, yo me puse ahí, y ahí digo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Ahí descubrí que mi vida en la dirección era eso, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que tocar el fagot. Esto, si lo está escuchando un fagotista, que se compre una batuta y que dirija, porque es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Y nada, ahí empecé a dar como mis primeros pasos un poco más seriamente, ¿no? Hasta que me topé, hice varios cursos, porque nunca estudié formalmente dirección tampoco, hice varios cursos como director, hasta que me topé con un director de la hostia, que fue el maestro Gustavo Pris Sterenberg, que también falleció hace unos años, un argentino que estudió en Rusia, pianista, compositor, director, fue asistente de Rostropovich, dirigió, bueno, grandes ballets por Europa, bueno, etc. Un gran director. Fui a un concurso como director a Bahía Blanca y él estaba como director titular, y ahí estudié dirección con él. Estuve un año largo estudiando y fue la persona que me dio muchas de las herramientas que todavía al día de hoy lo sigo aplicando, ¿no? Y realmente me voló la cabeza, y siempre me queda esa cuota pendiente, por más que ya estoy por cumplir 51 años, me queda todavía esa adrenalina y esa cuota pendiente de algún día hacer algún curso de dirección en San Petersburgo, ¿viste? Eso me queda como pendiente. Y seguramente lo voy a cumplir, seguramente lo voy a cumplir, ¿viste? Porque nada, lo que me transmitió él de eso fue fantástico. Y hoy, bueno, nada, soy más director que fagotista, más que nada en el desempeño profesional, ¿no? Pero nada, es una felicidad muy grande. Me parece que también plasmo con la dirección esta cosa que tenía yo de tocar varios instrumentos, de tocar flauta, saxo, trompeta, un poco el director hace sonar todos esos instrumentos simbólicamente. Entonces me parece que cumplí esa inquietud que tenía en la juventud de ser tan inquieto y tocar varias cosas, ¿no? Claro, claro. Yo te lo dije muchísimas veces, lo he dicho a otros, cada vez que sale tu nombre. Pocas veces toqué de solista tan cómodo y tan feliz como cuando tocamos juntos. Tanto el Paul Ferrari que hicimos en Olavarría, y después hicimos algo más. Hola, Hicimos Bragato con la orquesta Ragato, con la Orquesta del y Congreso. sí, una me asusté porque nos empezamos a reír y yo no podía tocar. Ahí fue cuando miré para otro No lado. nos podíamos mirar, no nos podíamos mirar. Mira, eso me di cuenta mientras pasaba el concierto. Y Bragato fue fantástico. Y de verdad digo la suerte que tienen los músicos que te tienen a vos ahí arriba, porque es un lujo. Sos un tipo que tiene las cosas muy claras y bueno, y músico de la puta madre. Así que Sabés que de las cosas que me pasan y que eh, llegué después de mucho tiempo, ¿no?, a hacerlo de esa manera, pero el ser músico de atril durante muchos años, hace más fácil ser director. Yo veo el camino de los directores que surge solamente de la dirección, sin haber pasado por el atril, por cualquier instrumento, ¿no? Es mucho más complejo porque vos no conocés cómo es la orquesta por dentro. Uno tiene un imaginario de la orquesta, pero la orquesta funciona de otra manera. Tengo un colega también que seguramente conocerás, que es Darío Domínguez, que es director también, y él estuvo muchos años como violinista en la orquesta del Teatro Argentino de La Plata, muchos años, ¿no? Y después fue director, ¿no? Y Darío me dice, yo, mi mayor carrera o el mayor aprendizaje como director lo hice desde el atril. Él estando en una orquesta como la Orquesta del Teatro Argentino en esa época, hace muchos años, vivían con muchos directores invitados, y como desde el atril vos aprendés
y decidís después qué cosas querés hacer como director y qué cosas no querés hacer como director, independientemente de tener la cuestión técnica después de cómo hacer el estudio de la partitura o la marcación o lo que fuere. Pero bueno, a mí me ayudó mucho ser músico de atril muchos años para comprender cómo es la lógica. Digo muchos años desde los 7 años, no solamente la parte que tuve con la orquesta, ¿no? Todo el tiempo que uno va, yo no me di cuenta, lo vi después de muchos años, cómo uno se va formando desde todo ese tiempo para llegar y aprovechar todo ese bagaje cuando ya sos director, ¿no? Porque te formás desde chico. Y eso es muy importante. Igual hay algo que debe ser personal, porque es muy difícil encontrar un director, en tu caso, que sepa lo que quiere, pero que te deje tocar, como si lo que estás diciendo lo estás diciendo vos y no porque vos lo estás pidiendo. Eso es muy difícil. Es decir, que las dos ideas puedan, Fluir, sí, encontrarse y fluir. fluir en el mismo momento. ¿Sí? No es una cuestión de ego, es una simple cuestión de como la gente que sabe escuchar y la gente que no sabe escuchar. Claro. ¿No? Por ahí me parece. Y eso es, para un músico de orquesta es fundamental, ni siquiera para tocar de solista una obra, ni hablar, ¿viste? Pensar que una obra solista, por ahí la tocaste 20 veces y la estudiaste 100 veces más que el director que te la va a dirigir. Absolutamente. Y pretende un director X dar vuelta a los roles, ¿viste? Entonces es como complicado. Entonces, en realidad yo me paré en un lugar, Ezequiel, con la dirección, o intenté pararme también en un lugar, también fue un descubrimiento, un libro que leí, uno de los tantos libros que escribió Barenboim, y me paré en un lugar, él hacía como una diferencia, no sé si es lo que hace él o no, entre los directores que son democráticos a la hora de dirigir y los directores que no son democráticos, ¿no? Yo me paré en el lugar de un director democrático, yo voy con una idea de la obra, pero no lo digo como de buena persona, es el lugar donde yo me siento cómodo, ¿no? Entonces yo voy con una idea a hacer X música, puedo ir, no sé, a hacer la octava de Beethoven, y voy con una idea ya muy, muy definida de lo que yo quiero lograr de la orquesta, pero también acepto lo que me propone la orquesta, porque tal vez la orquesta me propone otra cosa, por, no sé, por lo que fuere, por el volumen de la orquesta, por la cantidad de instrumentos, es una orquesta más ligera, más pesada, por lo que fuere, por la calidad de los músicos, entonces uno también se adapta, uno intenta generar una versión entre todos, más allá de que el rol nuestro como director es intentar ordenar una única presentación, una única lectura de la obra, lo más ordenada posible, pero siempre está bueno que si vos llevas un discurso y escuchás una cosa que decís, bueno, mira, esto puede funcionar, bueno, dejarlo que fluya porque me parece que apunta, primero en la riqueza mía, que a mí me dio otra idea, para después inclusive después replicarla en otra octava de Beethoven que me toque dirigir, posiblemente con otra orquesta y en otro lugar. Así que en esas cosas, en ese lugar me paro y me paro muy cómodamente. Y con respecto a dirigir un solista, bueno, nada, uno también al ser instrumentista entiende lo que vos decís. O sea, el instrumentista pasó años tocando el Mozart, 1000 años, lo tocó 72 veces con orquesta, y si un director viene y te dice, no, mira, acá en vez de hacer ti, ti, hace ti, ti, ta, no, flaco, no es así, ¿no? O sea, déjame que yo decida eso porque lo tengo yo sabido, ¿no? Esa cuestión, ¿no? Más allá de lo burlesco que lo hice. Pero bueno, yo respeto mucho al solista, salvo que sea una cosa que el solista, bueno, se va a la banquina todo el tiempo, digo, no, flaco, bueno, acá, por acá no es el camino, nunca me pasó por suerte, pero bueno, por lo general uno acompaña a solista. A vos te tenía un poco de temor, yo tenía esos recuerdos de Nacional, y te tenía un poco de temor como solista, porque digo, este flaco, bueno, ahora que ya es un músico con toda la formación, debe ser muy volátil, ¿qué versión vamos a hacer? Y no, fue una cosa absolutamente humana y lógica. Tendríamos que, ¿cómo es? Hay que repetir, hay que volverse a encontrar, Finger. Hay que repetir, hay que hacer un Gubaidulina o algo un poquito más heavy metal. Sí. ¿Estuviste vos cuando lo estrené acá? No. Hace poquito dirigí a un colega nuestro y eso lo tendría que venir a hacer acá. Hicimos la Ciranda acá en La Barría, estuvo muy bueno. Porque bueno, en La Barría tenemos la adrenalina que es un ensayo y concierto. Qué lindo. Entonces llegás con... Ahí esa preparación como director también hace que uno llegue con cosas mucho más resueltas que cuando tenés 2 semanas de ensayo y bueno, te tomás el tiempo para estudiar la obra, ¿no? Ahí vos llegás con las cosas todas resueltas hasta la última coma. Y el solista también, ¿no?
Pero bueno, hicimos la ciranda con Gerardo Botén y fue también una experiencia muy interesante, muy linda, muy linda. Es una obra, bueno, esa te voy a invitar a tocarla. Si la estudiaste, te voy a invitar a tocarla. Después tendríamos que hacer una entrevista de los lados B de todas las risas que tuvimos que sacar. Absolutamente. La realidad de la entrevista. La real entrevista. Sí, bueno, es así. Y siempre, digo, vos lo sabés más que yo, creo que pocas veces, bueno, ya es la segunda entrevista que hacemos, pero es la segunda vez que podemos hablar en serio y fluido, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo, no me di la entrevista, pero durante mucho tiempo. Habla mal de nosotros. Habla mal de mis 50 años. Nunca hablamos en serio, siempre nos reunimos, nos divertimos, pero como cuando éramos chicos y terminamos sin hablar de nada y bueno, es muy divertido. Así es. Pero bueno, así es la trayectoria de don Diego Lurbe. Che, te agradezco un montón, Diego, sos un capo, siempre, y bueno, ojalá nos veamos pronto, ¿sí? Te voy a invitar para los conciertos que vamos a hacer con Ezequiel, con mi Ezequiel y con Daniel Rodríguez. Trío de guitarra, clarinete y fagot. Una cosa muy heterogénea, muy rara, pero muy bueno, muy bueno. Qué lindo, Cosa muy interesante. me encanta, hay que incursionar en otros géneros. Genial, hermoso. Y estamos muy cercanos hay unas cositas de valses peruanos que estamos haciendo para guitarra y fagot, muy interesante. Y después toda música original que escribe Daniel, que es un gran músico acá de Barría. Y bueno, nada, estamos incursionando con cosas muy interesantes. Así que bueno, ya te haremos escuchar algo de eso. Por favor, dale. Por favor, después ordename el pogo, porque bueno, es una música que alienta al pogo. Bueno, Diego, te mando un abrazo enorme y cariño para tu familia y gracias por darme tu tiempo para poder plasmar esta entrevista. Así que gracias. Gracias amigo, un gusto verte. Dale, che, un beso. Adiós, chao. Yes. Bueno, Diego, contame cómo llegaste con la música. ¿Cómo fue? En realidad, la llegada con la música fue desde siempre. Llegamos así al final del programa de hoy. Mis agradecimientos, como siempre, por el excelente trabajo técnico de edición a Gonzalo Rodríguez y Tomás Bravo. Será hasta pronto y muchísimas gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus, nuestros sonidos.